saludos, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean mis primeras palabras, como siempre, para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos a los comerciales para retornar con nuestro invitado de hoy, que lo será el licenciado Julio Manuel Díaz Capellán, director general de Hogares Crea Dominicano. Volvemos luego de la pausa. Licenciado, ¿cómo está usted? Gracias, licenciado Guerrero, ¿cómo está? Bien, bien. Encantado de tenerlo aquí, licenciado. Bueno, hablaremos de drogas. Pero de drogas enfocadas desde el punto de vista poco común, porque la gente habla siempre de la violencia que traen las drogas, del ajuste de cuentas de las drogas, de la lucha por los mercados de los distribuidores y los traficantes y los crímenes de las drogas. Pero vamos a hablar desde el punto de vista de su función, que es el tratamiento y la rehabilitación de las personas que son impactadas por las drogas, por el consumo de drogas, los adictos. Hogares Crea se fundó alrededor del 1975. 75. Correcto. 75, va a ser casi 43 años. Sí, correcto. En ese tiempo se habla de que había alrededor de 20 o 30 mil adictos, ¿no? Sí, correcto. Eso se ha multiplicado, se dice, por ha llegado a más de 300.000, ¿cierto? Correcto, correcto. Entonces, la primera pregunta mía tiene que ver con quiero que usted le diga al pueblo dominicano cómo se distribuye, cuál es esas adicciones, esos pacientes, donde si hay un sitio más denso que otro en cuanto a los adictos. Sí, gracias, licenciado. Fíjense, la adicción a droga se inicia aquí como problema social en la década de los 70, sobre todo al final del 69 con la época de los hippies. La sustancia que realmente la juventud abusaba eran los psicofármacos y la marihuana. Eso no constituía un problema de salud pública, pero sí atormentaba a los padres que padecían el problema, porque lejos de existir una posibilidad, una opción, una intervención, no existía nada. Existía simplemente un tratamiento de orden psiquiátrico que consistía en retenerlo en un hospital por X tiempo, bajo medicamentos psiquiátricos. Esto provocaba múltiples recaídas, porque una vez estaban en la libre recaían Ya en la década del 70, a final del 70, ya vienen otras sustancias mucho más peligrosas, como es la cocaína, que viene a través de Sudamérica. Parte de esa sustancia, en vez de ser pagada en dinero, se pagaba a los colaboradores dominicanos por sustancia. Eso obviamente necesitaban los colaboradores dominicanos hacer un pago, pero que ese pago debía ser rápido, o sea, cobrarse los servicios prestados. Esos servicios prestados obviamente no había un alto consumo y empezaron a hacer el consumo, empezaron a habituar a los jóvenes con cocaína barata, de buena calidad, que viene posteriormente ya a principios de la década de los 80, lo que es el crack. El crack es un método, un químico proveniente de la cocaína, que con la elaboración de bicarbonato de sodio, una cosa artesanal, los muchachos logran hacer una piedra de eso, que al ser fumada produce alto placer. El alto placer es tan fuerte que lo comparan con el orgasmo. Pero esa primera piedra, ese alto placer, nada más se produce en el inicio, la primera iniciación de ese día. Ocurre que el adicto al crack se pasa el día entero, la noche entera, buscando esa misma sensación sin lograrla, y esto hace un círculo vicioso
donde el muchacho permanece o el sujeto permanece horas usando droga hasta que se le termina o el dinero o la sustancia. De ahí, si es una persona insolvente, socialmente, que no tiene los recursos, pues obviamente sale a buscar recursos recurriendo a la criminalidad. Ya en la década de los 90, al final de los 90, empieza a introducirse la heroína. La heroína también producida en Sudamérica, sobre todo en Colombia, que es una sustancia que es sumamente adictiva. ¿Por qué los narcotraficantes de Sudamérica cambian de sustancia? Porque es una sustancia que hace menos volumen y produce más dinero. Y a la misma vez la adicción a la heroína es una adicción muy retentiva. O sea que la persona, para poder funcionar, necesita introducirse eso. Eso ha sido más o menos el historial de lo que es la droga. Claro, en la década del 75 no había, como le dije, nada que pudiera ser un tratamiento de intervención psicoterapéutico. Ahora, antes de que usted pase a ese punto, digamos que se sabe que el adicto primero arruina su vida económicamente y emocionalmente, después arruina la vida de su familia, que es una debacle que se produce, y luego, entonces, me gustaría saber cuándo es que se constituye un problema social. O sea, primero fue la ruina para él, la ruina para su familia, y cuándo es que se convierte en un problema social que hay que atender. Así es, licenciado. Primeramente es un problema de orden familiar, de orden personal. En la medida que esa persona se va haciendo adicto, que los recursos van desapareciendo, pues ya se constituye un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque ya la sociedad tiene que vivir con un usuario que debe convivir con él, y todas las astucias y todas las artimañas que él necesita afecta a la sociedad. Entonces, en la medida que eso va creciendo, porque es un problema. Porque cuando se da un caso o dos de ese tipo de adicción, o un poco, no hay ningún problema. Pero ya cuando la sociedad tiene que buscar garantía, seguridad, ser médico, psiquiatra, ya es un problema que tiene un costo social altísimo. Y de ahí es que se constituye un problema social. ¿Y qué implica inversión y qué significa inversión pública y qué se justifica inversión pública? Claro, para eso? Claro. Porque el tratamiento es caro. Ahora, en estos días que ha habido tantos accidentes y que se habla de las carreras automovilísticas y de motores, ¿qué papel tiene la droga? ¿Tiene algún papel la droga? Porque cuando hablamos de esto hablamos también del alcohol y de otras sustancias adictivas. Sí, licenciado, no hay nada que lo vincule realmente al consumo de drogas. Pero sí, como hablábamos, todo tipo de conducta fuera de lo normal, con cierta compulsividad, se desarrolla en un marco de adicción. Hay adicción a muchísimas cosas, hay adicción al juego, hay adicción a otro tipo de comportamiento. Cuando ese comportamiento es repetitivo, descontrolado, que ya le causa problemas personal y social, pues ya estamos en un problema adictivo. Eso ocurre con la velocidad. Cuando esos jóvenes están a una alta velocidad, emanan una sustancia que le da un placer inmenso. Y por eso es que recurren a eso. Como toda sustancia, producen un placer, y ese placer obviamente es repetitivo. Va a querer constantemente repetirlo, y a una alta velocidad, como en el caso que nos ocupa, que es una velocidad que cuando se va a 300, a 200, a 150, que se llega a una velocidad, cualquier descontrol, cualquier error humano o técnico es fatal. Es fatal. Entonces, ahí es como todas las adicciones, ahí es que terminan. Una de las adicciones más difíciles, que tú dirás, bueno, pero no hay químico, como no, el alcohol no es químico, la marihuana, heroína, estos son químicos. Unos naturales y otros sintéticos. En el juego. El juego, para nosotros, los tratadistas del problema, constituye la adicción más peligrosa.
¿Por qué es muy peligroso? Porque entra en juego el patrimonio de él, el patrimonio familiar, la sensación de ansiedad, la depresión, y la gran mayoría termina en el suicidio, porque hacer un problema realmente complejo, legal, que no viola ninguna norma sociales, se presta a que usted en cualquier momento, en un casino, a las 11 de la mañana, hasta la madrugada, usted pueda jugar atentando contra el patrimonio de su familia, porque la mayoría de esas personas Y botan funcionan. una fortuna en una noche. Sí, porque funcionan socialmente, Sí. no es que son como los adictos que usted conoce, que están excluidos. No, ellos funcionan socialmente, tienen su trabajo, tienen su esposa, y sin el patrimonio empieza la depresión, empieza a crearse un mundo, las deudas, que son deudas impagables, porque todos conocemos que en los casinos hay unos prestamistas a merced de la necesidad de que el sujeto esté, porque el jugador siempre cree que la posibilidad de recuperación sí, es posible, y ahí viene la situación. O sea que uno de los problemas que nosotros tenemos más difícil es ese, o sea, la atención a esos pacientes, que tenemos que enviarlos a los grupos de autoayuda, porque en un tratamiento residencial tiene que ser a corto plazo, porque ya necesita un tratamiento psicológico más amplio. Licenciado, ¿y el consumo del alcohol? El alcohol se considera una droga de iniciación, una droga de iniciación, pero el incremento del alcoholismo en el país es meteórico, es un asunto de aquí que todo el mundo bebe. La juventud bebe, beben los viejos y además, bueno, la pregunta mía, ¿qué papel desempeña el alcohol para el tránsito a una droga de mayor calado, de mayor calibre, Sí, como la heroína, la cocaína y eso, el crack? ¿Qué papel desempeña el alcohol? Sí, mire, se habla Que de... es legal. Sí, en estos momentos hay un grupo de presión social que está indagando por la despenalización o tolerancia de la marihuana a nivel mundial. Usted vio lo que pasó en Uruguay, que ya hay para fines medicinales, en el estado de California, Colorado, etcétera. Ya hay un movimiento con mucha fuerza tratando de y queriendo comparar que la marihuana y el alcohol, o sea, el tabaco y el alcohol han tenido más víctimas que la marihuana. Sí, es verdad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos consumidores hay de alcohol? ¿Cuántos consumidores hay de tabaco? Entonces tú le preguntas cuánto hay de marihuana. O sea que en la proporción es verdad, tiene que producir. Por eso que sea la NAIDA dice que para qué legalizar más drogas, sean benignas o no sean benignas, con la que tenemos es suficiente. Porque el alcohol, cuando el alcohol era clandestino, no mataba a tanta gente, porque pocos tenían acceso a eso. Posteriormente, ya cuando se organizó una mafia, sí ya se crearon los problemas de orden de salud, que es lo que actualmente tenemos, porque si no hay duda de que sin producir ningún efecto euforizante, que no te da sensación de placer, pero sin embargo la sustancia hasta hace poco la más consumida y la que más daño causaba a la salud. O sea, los problemas de salud que tiene el cigarrillo no lo tiene nadie. De tal manera que esas drogas, tanto el alcohol, tabaco y marihuana, son drogas de entradas. O sea, drogas que se inician, porque el que negocia con marihuana no solamente hace con marihuana, provee otras cosas. Y cuando tú estás en el mundo del intercambio de información, del intercambio de drogas, compras de drogas, en una subcultura, y esa subcultura te dice a ti que tú puedes tener acceso a otras drogas que causan mayor placer que la misma marihuana. Entonces ya tú te estás moviendo en un círculo de alto riesgo. Entonces es posible que el niño, que sobre todo los niños, que son los que uno llama la atención porque son los que están sujetos, son los sujetos a caer, uno le dice, trata de que inicie el uso de sustancias, así que la quieres probar, espera tener mayor de edad, 21 años, porque pueda discernir si eso le conviene o no le conviene, no es bueno o malo. eso, que el cerebro de un niño está en proceso de formación y una droga, como el alcohol,
tiene un impacto directo en la formación integral de su cerebro. Sí, claro. Sí. No, no, es innegable de que el alcohol también, por su condición social, todo el mundo, casi todo el mundo, digamos un 80% de la población, tiene un momento de compartir socialmente con la sustancia. Otros quedan atrapados, obviamente. ¿Por qué quedan atrapados? Porque tienen una condición biológica que lo hace vulnerable a que esa persona sea adicto, o sea, quede atrapado en el alcohol, porque hay una condición ya debidamente estudiada de que no todo el que toma alcohol se hace alcohólico, ni todo el que usa drogas se hace drogadicto, porque existe esa condición. Entonces, eso es que el comportamiento tú debes tenerlo. Cuando usted nota que un joven tiene alta tolerancia al alcohol en su inicio del zumo de sustancias, hay un síntoma, no necesariamente tiene que ser así, pero hay un aviso de que hay que tener cuidado con ese muchacho. Porque aguanta, resiste Aguanta mucho. Y otro con un solo trago se ajuma. Exactamente, Ajá. sí, correcto. Lo opuesto. Lo opuesto. Una tolerancia baja, Ajá. que ahí no hay. Y sobre todo se habla hasta del factor hereditario. Se dice que se hereda el alcoholismo. La genética. Sí, la genética, pero brinca siempre la primera generación. O sea, de un abuelo es más fácil que un nieto, que el padre. O sea, hay estudios relativos a eso. O sea, que la situación, como quiera que sea... Y tiene que ver también con el modelo de los padres que tú le enseñas a los hijos. Correcto. Padre bebiendo, padre fumando, no le puedes decir a los hijos de que no fuma, eso es malo, no beba. Sí, porque es social también, Sí. O sea, es un comportamiento que la misma sociedad es biopsicosocial, o sea, es un fenómeno complejo que todos esos elementos entran en función para determinar la adicción a droga. Pero sí le digo, licenciado, que cualquiera de los elementos, trabajar la adicción no es un asunto fácil, es un asunto muy complejo que requiere toda una serie de recursos, llámese social, familiar, médico, psiquiatra, psicólogo, vecino, hermano, todos tienen que entrar en el movimiento para reforzar eso. Vamos a una pausa, licenciado, para que hablemos luego de la pausa de los comerciales del trabajo que realiza Hogar Crea en la República Dominicana. Bueno. Así que, amigos, vamos a la pausa y retornamos con el director general de Hogar Crea en la República Dominicana, el licenciado Julio Manuel Díaz Capellán. Volvemos. Amigos, con el licenciado Julio Manuel Díaz Capellán. Julio Manuel Díaz Capellán, director ejecutivo de Hogares Crea Dominicano. Licenciado, me gustaría que usted le hablara al pueblo dominicano del trabajo específico que realiza Hogares Crea en la República Dominicana. Eso por una parte. Y en la segunda parte, que también le hable del protocolo que ustedes han desarrollado para rehabilitar a aquellos tocados por la adicción a las drogas. Sí, primeramente Hogar Crea nace en el 1975, como ya lo hemos dicho, con una unidad en Alma Rosa, con un método heredado de Puerto Rico, donde la adicción a la heroína era el tema central. Al llegar a República Dominicana y con los intercambios con otras instituciones como Colombia, Chile, Ecuador, donde hemos llevado la unidad, hemos llevado lo que es el método Hogar Crea. Siendo el último proyecto en Puerto Príncipe, donde estamos trabajando para una unidad de rehabilitación. En un inicio, el programa era muy rígido y la adicción a droga
era tratada con 3 años de internamiento, con todo tipo de intervención, terapia grupal, terapia de grupo, etc. En la medida de que se analizó, se trabajó mucho y se investigó bastante sobre la posibilidad de hacer lo que se llama un tratamiento mucho más viable, porque era mucho 3 años que un joven tuviera interno sin producir en el campo laboral, y de ahí hemos desarrollado una terapia más breve, que son de 12 meses, y con una evaluación, si la persona entiende, o sea, si la persona es evaluada correctamente y tiene los elementos externos como familia, un plan de trabajo en lo laboral, pues se reduce a 6 meses, a 3 meses, siempre y cuando esa persona participe, o sea, en los grupos de autoayuda, lo que es el seguimiento. Aquí en la imagen vemos, esos son grupos de familia, donde se reúnen las familias de esa unidad, que es el Hogar Crea la Fe. Ahí se reúnen, tratan los problemas de lo que es la adicción, lo que es la codependencia, cómo se comportan los padres con el hijo como adicto, cómo debe comportarse, cuál es la responsabilidad a asumir como padre, sobre todo en rehabilitación, porque los padres muchas veces son facilitadores de la adicción del joven. Estos son los muchachos de Hogar Crea también la Fe, los que están en tratamiento junto con su director, haciendo quizá una velada que ellos realizan constantemente para fin de reforzar lo que sería la responsabilidad del tratamiento. Licenciado, ¿cuál es el índice de rehabilitación? Es decir, de cada 100 personas que llegan a los centros, ¿cuáles se rehabilitan? Sí, mire, nosotros tenemos 2 métodos de investigación. El primero es saber si la persona termina, eso lo evaluamos, si termina su proceso. Si termina el proceso y hace el seguimiento durante 3 años, o sea, la posibilidad de éxito es 70%. En caso de no contemplar, no terminar el tratamiento, pero sí asumir lo que se llama la rehabilitación de ambulatoria, la efectividad podría ser un 40%. En el caso nuestro, la efectividad la valoramos porque lo vemos desde el punto de vista humanístico. O sea, cuando una persona va a Hogar Crea, no se evalúa la posibilidad de que quizá esa persona, por su condición física, mental, no pueda rehabilitarse. No, nosotros asumimos el riesgo y lo sometemos a rehabilitación porque hay programas donde el éxito constituye el éxito económico, me explico. Si un programa tiene alta efectividad bajo el costo de excluir lo que no tienen posibilidad, es un error humanístico, aunque sí de éxito. Nosotros no contemplamos eso. Le damos la posibilidad hasta el que presenta cuadros psicóticos, problemas de salud, porque creemos que hay posibilidad de rehabilitación. Aquí lo vemos en una terapia de recreo, donde se imparten, ellos juegan dominó, ajedrez, etcétera, para fines de recrearse. En la anterior vista vimos una caminata. Nosotros tenemos una caminata por la inauguración, por los 28 años de Hogar Crea, por los 43 años que ahora en febrero la vamos a celebrar. Hacemos una caminata, una ofrenda floral y le damos gracias a Dios, evaluamos los éxitos, los fracasos, la luz y la sombra que hemos tenido, la posibilidad de mejorar e intercambiar con otras instituciones. Aquí vemos al ministro de Cultura y otros más donde participaron y nos dieron el apoyo. Ustedes tienen establecido también el índice de recaída. ¿Qué cantidad recaen en el vicio y por qué recaen? Sí, mire, le dije, si termina el tratamiento, la recaída es un 30%, que versus 70% efectividad. Si no termina, es 60% de recaída versus 40% de posibilidad de éxito. Los factores por qué caen es los riesgos, el rompimiento de parámetros. El rompimiento de parámetros. Cuando una persona empieza a violentar y seguir con la conducta adictiva que lo lleva a la adicción, asume riesgo muy importante. Por eso nosotros y por eso damos la posibilidad de que 5 años después de rehabilitado, esa persona presenta menos riesgo de recaída, porque ya asume con responsabilidad
que no puede hacer ciertas cosas, o sea, no puede seguir el mismo patrón, no puede ir a ciertos sitios nocturnos que le llevaban peligro, a visitar otros lugares, visitar personas que realmente le traen recuerdos o lo incitan a la posibilidad de una recaída. De manera que eso es lo tratado en los grupos de autoayuda. Porque la rehabilitación implica un trabajo físico y somático, no solamente en el cuerpo, sino en la mente. Ustedes tienen un equipo médico, un equipo de psiquiatras que lo trabajan de tal manera que en un tiempo específico se entienda que se rehabilitó física y mentalmente. Sí, correcto, porque es que la salida del hogar no es una salida pura y simplemente, sino que lleva una evaluación de todos los sujetos que participan en su rehabilitación para ver las condiciones, el proyecto de vida, si tiene trabajo, si tiene esposa, qué va a estudiar, si no va a estudiar. O sea, nadie puede salir de la institución simplemente por salir y no hacer nada. No, debe salir con un proyecto de vida para evitar precisamente eso de que hay una recaída. Y ese conjunto se lo evalúa un equipo y determinan si está apto para ya asumir la responsabilidad, la reinserción social, y de ahí sale a la comunidad a hacer lo que se planteó que se iba en el plan de trabajo a seguir. Licenciado, hablemos del problema financiero, o sea, cómo se financia Hogar Crea, porque sabemos que hay una participación establecida por la ley, donde porcentualmente a los organismos responsables de la rehabilitación les llega un porcentaje, que nunca alcanza, y entonces tienen que valerse de algunos elementos de venta, por ejemplo, pues, de productos públicos. ¿Qué ha hecho Hogar Crea para mantenerse tanto tiempo trabajando de manera sistemática y con esa pasión que siempre ha tenido, a la cabeza de la cual está su padre, que fue no solamente el fundador, sino que le dio continuidad a eso, Leopoldo, el doctor Leopoldo? Así es, licenciado, y ha sido visitante en este programa. Sí, Sí, mire, la rehabilitación es costosa y muy difícil, sobre todo en el caso nuestro, porque trabajamos con poblaciones muy pobres. Entonces la familia no aporta. Reconocemos que el gobierno en los dos últimos años consecutivos no ha considerado un aumento en la subvención. Eso es un alivio, aunque no resuelve el problema, pero es un alivio. Las otras ingresos, las donaciones, que afortunadamente tenemos gran apoyo del empresariado, del sector privado, o sea, nos aportan en todas las actividades que hacemos, y la venta directa que hacemos a través de los muchachos, que también, porque son muchachos que no tienen recursos, que hay que alimentarlos, darle su psiquiatra, salud, los servicios de agua, luz, teléfono, etcétera. O sea que sale costoso el mantenimiento de un hogar, pero afortunadamente eso es un reconocimiento al trabajo que el Estado nos llevó a 48 millones de pesos anual a través de la ley de incautación de bienes, aunque tiene 2 años que no ha liquidado los bienes. También había unos recursos que ahora el dinero que tienen ahí, sí, 2 años que no ha liquidado. Sí, que no ha liquidado, y además es el 15%, lo variaron la ley, como establecía la ley 50, ahora es el 15% a todas las instituciones, a todas, de esos fondos. El 15% distribuido a todas las instituciones de rehabilitación. De rehabilitación y prevención. Bueno, en eso de licenciado, en eso de las ventas, hay gente que critica, que cree que es un trabajo humillante el trabajo. Ustedes lo usan como terapia, como parte de la reconstrucción emocional de los pacientes, pero hay mucha gente que dicen que es humillante. ¿Qué le parece? Sin embargo, Hogar Crea tiene sus argumentos, dice que fruto de esto también mucha gente se ha encumbrado luego y ha puesto empresa, se ha vuelto empresario porque esto le ha despertado su carácter o su visión emprendedora. Háblenos de eso, ¿qué respuesta le tiene usted a esa gente que critican ese trabajo? Sí, el anhelo nuestro es que los muchachos no salgan.
y ojalá el Estado, el gobierno, se comprometiera a cumplir todas las necesidades. Nosotros felices, porque cuando un muchacho sale de una actividad de venta, hay unos riesgos que hay que asumir. Uso de droga, entran en conflicto con la ley, pueden ocurrir muchas cosas, hasta violencia. O sea que hay un alto riesgo en el asunto de la venta, pero no todos los hogares venden. Por ejemplo, Cantizano, que recibe una alta subvención y mucha aportación, esos hogares no venden. Alameda, que el 50% de ellos son extranjeros, no venden. Baní, que es otro hogar que tiene altos ingresos por familiares, no venden. De manera que lo que sí venden es por necesidad, pero ojalá llegue el día en que el Estado asuma y controle la finanza y diga, nosotros no queremos que los muchachos salgan, porque ahí el éxito, si tenemos éxito y efectividad, aquí se duplican, porque hay muchos riesgos en la venta. Aunque con lo que usted dice, ayuda muchísimo, muchachos, a superar muchísimos tipos de problemas, pero el riesgo es mayor que los beneficios. Hogar Crea tiene ¿cuántos centros en el país? 43 a nivel en la geografía nacional. Cubrimos todas las áreas, el norte, que es el Cibao, el sur, el este y Santo Domingo. O sea que tenemos una población en estos momentos de 1.200 internos. 1.200. 1.200 internos, porque hay otra gran población que son externos, que no duermen ni pernotan en un hogar, pero que sí asisten a la terapia en los hogares, que son muchos. Y tenemos los 40 años a 39 años, que fue la última entrega de certificado, donde enviamos a la comunidad 300 y 400 muchachos que concluyen tratamiento, que eso es una población alta de egresados nuestros que están ahí, que forman parte del ejército nuestro, que son educadores, porque a la misma vez, si hay algo que ayudan, es el decir, el es adicto que ayude al adicto. Esos son trabajos voluntarios de las universidades que van a los centros a hacer trabajo de odontología totalmente gratuito, porque como usted puede ver, la población son muchachos muy humildes, y parte del daño con el crack en la dentadura, que se afecta mucho, sí. Se afecta mucho y casi todos tienen la dentadura carcomida por la sustancia y es el que se requiere atención odontológica. Y así, o sea, aquí tenemos lo mismo, un servicio odontológico, hay servicios médicos, vacunaciones, enseñanza, porque muchos de estos muchachos son analfabetos, claro. Hay que enseñarlos. Licenciado, se dice que el vicio de las drogas es un vicio clasista, que ahí vemos que la mayoría son gente humilde, pero ¿será que los ricos no llevan sus parientes a esos centros y que ellos lo atienden personalmente o tienen sitio especializado? Porque la mayoría de los consumidores son, porque la droga hay que tener mucho dinero para consumirla, ¿no? Sí, eso en una época, en la década 70 y 80, el uso de cocaína era muy exclusivo de gente de altos ingresos, pero hoy en día no. Hoy en día ya todos los barrios, a través de la cocaína, producen o desarrollan lo que es el crack, que es una sustancia más de los pobres, y la adicción no tiene que ver con su condición social. Pero ¿cómo lo tratan los ricos, los adinerados? Hay ricos que llevan muchos sus hijos a los hogares Crea. Hay otros que prefieren otro país por el asunto del estigma social que te implican y la vergüenza, y prefieren mantener eso así. Pero hemos tenido muy buenos resultados, inclusive en el área comercial y hasta política hemos tenido ingresos de gente que estuvieron de una forma u otra vinculada con nosotros y están totalmente positivos. O sea que nuestro programa es efectivo a cualquier condición social. Naturalmente, la gente le tiene miedo al estigma y prefiere eso, pero nosotros tenemos todas las posibilidades. Yo le expliqué que hay hogares, muchos de esos hogares fueron incautaciones a narcotraficantes y como por esa condición presentan ciertas facilidades, piscina, en playa, etcétera, que ayuda a que estos muchachos
se hagan estos centros con cierta condición, pagando un poquito más, porque a la misma vez mantienen, ayudan, colaboran a los hogares pobres. Estos hogares de alta clase media, de clase media, que son con muchas comunidades, gimnasio, aire acondicionado, o sea que hay sus condiciones para albergar a este tipo de personas. Licenciado, la ley que tenemos, la 5088, sí, estamos hablando de una ley del 88, justo 30 años, luego en ese tiempo, en cuestiones sociales, económicas, delictual, se ha movido mucho, o sea, son muchos los cambios. Sin embargo, esa ley todavía está vigente. ¿Qué ustedes aspiran a que el Congreso haga con esa ley? ¿Qué usted cree que hay que modificar? Ajá. Sí, a mí me parece que el aspecto humano de la ley es el aspecto principal, que trata al adicto o al usuario como un delincuente, no como un enfermo, y lo vincula a la cantidad de sustancias, que para mí eso es un error. O sea, porque establece una cantidad X y sobre todo excluye una sustancia como el hachís, el LSD, que por cualquier cantidad pasa la calidad de narcotráfico. Entonces, eso es un trato que no debe ser. Y la regulación en cuanto al cambio de sustancias. Hay sustancias que tienen efecto terapéutico, que la ley lo prohíbe. Sin embargo, eso no permite que gente accesen a ese medicamento porque la ley tiene un control de eso. Por ejemplo, tenemos una sustancia que está controlada por la ley, pero que a la misma vez sirve para amedrentar o disminuir los efectos de lo que es la heroína, los efectos malignos de la heroína, el síndrome de abstinencia de la heroína, que eso está prohibido. Y nada más tiene la exclusividad el Estado en una unidad de servicio pública, traerle su medicamento cuando la adicción, o sea, hay adictos a la heroína en todas partes, o sea, que tengan más posibilidad, pero primero hay que tratar eso. Esos son los aspectos que yo entiendo que debe ser y el aumento de las penas, los bienes, incautación de los bienes, reducir los recursos para que esos recursos sean más cortos, las sentencias se hagan definitivas y puedan liquidarse los bienes. Porque la ley en ese sentido, y un tribunal de jurisdicción especial para evitar la corrupción. Por ejemplo, como el Tribunal de Tierra. Tal tribunal va a conocer asuntos de droga. Ahí ya tú sabes que los jueces están comprometidos, pero eso no puede ir a cualquier juez suplente, que cuando llega da una orden de libertad o una entrega de los bienes y con ciertos recursos se hace definitiva la sentencia. De manera que por ahí es que se debe empezar, porque con unos jueces especiales ya se educan esos jueces para que puedan saber qué es droga, cómo hay que tratarlo, la posibilidad de que haya un tribunal, también un equipo asesor que determine si esa persona es adicta o no es adicta, porque se da la posibilidad de que una persona no adicta tenga una cantidad que viole los principios de la ley y se quiera beneficiar de la ley, pero para eso debe contar con un equipo de asesores que determinen social, psicológicamente, si ese sujeto violador de la ley es adicto o no es adicto. Y en tal virtud, pues se beneficie, no con Hogar Crea, con todos los programas que pueda recibirlo. Esa es la que yo entiendo lo que la ley debe contemplar, el aspecto humanístico y los bienes, para que esos bienes lleguen a todos los programas y se haga prevención y se haga tratamiento. Que no es poca cosa, es casi no. todo. Es casi todo, la parte humana y la parte legal. Porque sobre todo ese dato, la parte humana, que aquí el adicto es un enfermo. El adicto es un enfermo. ¿Y cómo lo trata, cómo siente usted que trata la autoridad a ese adicto? Muy duro, o sea, Muy ahora duro. ha sido un poco más flexible por la posibilidad de que encerrar a todos los adictos constituye un problema para el Estado y para el gobierno, porque usted se imagina, no hay cárcel para delitos comunes, y si a los adictos los sometemos a la justicia, entonces ¿qué pasa? Que los fiscales y la autoridad policial son más benignos en cuanto a los usuarios cuando lo ven adicto al crack o a marihuana, hacen la posibilidad de que esa persona sea sometida, pero ya es un criterio de él, no que la ley se lo manda, no es un mandato de la ley, que es lo que nosotros decimos, que la ley debe mandarlo como tal.
y no creo que soltándolo sea la solución, sino la oportunidad de conocer y someterse a un proceso de rehabilitación, no la pura y simple libertad. Por último, supóngase que el presidente Danilo Medina está viendo este programa. ¿Qué usted le pediría al presidente Danilo Medina? Lo primero que yo le pediría es una entrevista con nosotros y que visite un centro nuestro. Ajá. La posibilidad de él visitar un centro nuestro. Una visita sorpresa, entonces. Sí, correcto. Correcto, una visita sorpresa, sí, y así sería mejor. Quería una visita sorpresa. Y así sería mejor, que no lo estamos esperando. ¿Y qué usted le va a decir a él? No, que vea las posibilidades, entreviste a los muchachos y vea las necesidades. Y en ese mismo se va a reflejar no solamente la necesidad de Hogares Crea, sino de otro programa. O sea, que él vea cuáles son las realidades de otro programa. Porque Hogar Crea, la posibilidad de condiciones es muy cómodo, pero cuando usted va a esos programas religiosos, donde duermen en el piso, donde defecan en cualquier sitio, las condiciones son delicadas. Entonces, que él vea que en esos programas también hay sujetos que deben ser atendidos, pero eso tiene que verlo. Eso él tiene que verlo. Porque yo recuerdo que un juez, teníamos un litigio con CREA Internacional y pidió la posibilidad de visitar un Hogar Crea. Ese juez fue a visitar el Hogar Crea, se desplazó para conocer la audiencia de Hogares Crea y fue con su hijo, un adolescente. Y el juez terminó casi llorando cuando él sintió la realidad de qué es lo que son esos programas, cómo se trabaja, qué se hace y cómo se hace. Así es, eso es lo que yo pido, licenciado, que el presidente o unos allegados llegue a nuestro centro para que vea la realidad, porque no tiene que ser él. Bueno, en esa entrevista, en esa visita sorpresa, yo supongo que él irá con la ministra de Salud Pública, para que vea, porque ¿cuántos médicos tienen ustedes allá? Usted tiene un equipo de médicos y de psicólogos. Claro. Y parte de esos psicólogos son asignados, o sea, que los paga el Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Algunos. Nosotros los pagamos nosotros, pero no se cubren todas las plazas, que también eso es parte de la colaboración. Que los recursos humanos, que los recursos humanos que se necesitan médicos sea suplido a través del Ministerio de Salud. Que eso es parte importante. Que se incremente la cantidad que tiene. Claro, porque eso aumenta la efectividad y la calidad del tratamiento, que eso es importante. Porque cuando un muchacho en San Juan que no hay un psiquiatra, no hay psicólogo, tiene que desplazarse los muchachos a la capital, constituye un peligro y gasto. Mientras que si ya hay uno asignado de San Juan, pues nosotros vivimos en la casa que era de Balaguer, y son 2 o 3 kilómetros de pura loma y se hace difícil el acceso. Entonces, si ya tenemos esa posibilidad de que un psiquiatra asignado por el Estado, el trabajo se cumple en su gran mayoría y se da un buen aporte. Y que ponga en agenda el asunto legal, el asunto de la modificación de la ley. Ya hay varios proyectos de ley, o sea, uno con varias opiniones, que me parece que conocerlo, que lo conozcan los legisladores, para que oigan la opinión, ya ahorita pública, la opinión de todos, para hacer una buena ley, porque no podemos estar constantemente modificando la ley si no se hace una de calidad. Una definitiva y amplia. Pero yo creo que hay condiciones ya, para que eso y experiencia para opinar. Experiencia, en todo sentido. En todo sentido. Bueno, licenciado, llegamos al final. Amigos, ha sido la participación del licenciado Julio Manuel Díaz Capellán, director general de Hogares Crea, República Dominicana. Licenciado Díaz. Gracias, licenciado Guerrero, por su participación. Y gracias por la invitación. Muy bueno. Y a ustedes por estar siempre ahí con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.